Hola a todos, esta es la segunda clase de sociales donde vamos a ver la organización estatal. El plan de la presentación es el siguiente. Primero vamos a ver los principios básicos de organización. Esto incluye la separación del poder y la división territorial. Luego vamos a ver qué es un estado unitario, luego qué es un estado federal y por último les voy a hablar un poco del taller. Entonces, principios básicos de organización. La primera sección es acerca de la separación de poderes en ramas del poder público. Entonces, pues uno se pregunta, ¿qué es una rama del poder público? Una rama del poder público es el conjunto de instituciones públicas que ejercen una función básica del Estado. Esto lo vamos a ir viendo a medida que pasan las sesiones, pero por ahora lo importante es que son un conjunto de instituciones públicas como lo son las cortes, los juzgados, la Corte Constitucional. Es un conjunto de esas instituciones que ejercen una función básica del Estado. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son específicamente. Y pues, ¿qué es el poder público? El poder público es la competencia que le da al Estado la capacidad de dirigir e imponer decisiones respecto a la regulación de la vida en sociedad. Entonces, el poder público es básicamente el poder que nosotros como ciudadanos le damos al Estado para que pueda imponer decisiones, decidir con respecto a la regulación de nuestra vida en sociedad. Entonces, hay tres ramas del poder público que son independientes, autónomas, equilibradas y respetuosas de las atribuciones de las otras ramas. Estas tres ramas son la rama del poder legislativo, la rama del poder judicial y la rama del poder ejecutivo. Seguramente ustedes en su vida diaria han escuchado de estas ramas. La idea es que en siguientes sesiones veamos específicamente cómo funciona cada una de estas ramas. Por ahora les voy a dar un general de lo que hace cada una. Entonces, la legislativa está representada por el Congreso y se encarga de formular leyes, ejercer poder político sobre el gobierno y reformar la Constitución. La rama judicial está representada por las cortes y los tribunales y soluciona problemas entre los ciudadanos y entre los ciudadanos y el Estado. La rama del Poder Ejecutivo está representada por el presidente y lo que hace es planificar, orientar, impulsar y ejecutar lo establecido por la Constitución y las leyes. Entonces, si se dan cuenta, la legislativa básicamente se encarga de las leyes, de formular las leyes y muy especialmente de reformar la Constitución. La judicial es la que se encarga de todas las situaciones o problemáticas que puede haber entre los ciudadanos y entre el Estado, y la ejecutiva es la que administra todas estas leyes, es la que se encarga de que se cumplan las leyes y que se cumpla lo que está en la Constitución. Y como decía al principio, estas tres ramas tienen funciones diferentes y estas funciones son respetadas por las otras ramas, y estas funciones son autónomas, es decir, no dependen de las otras ramas y son independientes. El segundo punto es la división territorial. La división territorial es importante en la organización de un Estado por principalmente dos cosas. Uno, que es imposible resolver todos los problemas del territorio desde el centro del Estado. Y dos, que existen necesidades propias de cada población que exigen ser solucionadas rápidamente. Entonces, por practicidad, el Estado se divide en diferentes territorios para que así cada territorio pueda resolver sus problemas propios más inmediatos. Porque si no fuera así, pues desde el centro del Estado, digamos, el presidente tendría que resolver todos los problemas de todo el territorio colombiano y pues eso, uno, no es nada práctico, dos, no funcionaría tan eficazmente. Entonces el Estado se divide en diferentes territorios para así poder ser más hábil y más eficaz a la hora de solucionar problemas. De esta división territorial resultan dos tipos de autoridades. Uno, las autoridades nacionales, que son las que se ocupan de los asuntos del Estado en su conjunto, como veíamos antes, pues de formular las leyes, de hacer que la Constitución se respete, y también pues surgen las autoridades territoriales, que son las autoridades que se asignan a cada una de estas divisiones de los territorios, que se ocupan de los asuntos propios de cada una de las secciones en las que se divide el territorio. Entonces, como ya dijimos, no es práctico que una sola persona se encargue de solucionar los problemas de todo el territorio. Entonces, las autoridades territoriales son las que se encargan
de representar a esa autoridad nacional para solucionar los problemas más inmediatos. En segundo lugar, vamos a ver lo que es un Estado unitario. Entonces, en un Estado unitario, el poder se concentra exclusivamente en una parte del territorio, normalmente la capital del país. ¿Qué es un Estado unitario? Es una manera de organizar el Estado que, uno, tiene un centro político y gubernamental, desde donde se maneja el Estado en general, y dos, que todas las personas viven bajo un mismo régimen constitucional, es decir, que todas las personas de ese país se rigen por las mismas leyes y obedecen una única autoridad, que es la que está concentrada en el centro político y gubernamental, que como les decía, normalmente es la capital del país. ¿Cómo está organizado? En general, existe un único Estado que se organiza en secciones territoriales. El Estado está representado en la persona jurídica pública de la nación. Una persona jurídica es una persona ficticia que puede ejercer derechos y contraer obligaciones. Es una persona ficticia que también está bajo el derecho público. Lo importante es que existe un único Estado. Esto es muy importante. El Estado es uno y es único. Y como una única cosa, se divide internamente en territorios por, como ya dijimos, practicidad. Esta única cosa que es el Estado está representado por lo que es una persona jurídica. Y como persona jurídica, el Estado se vuelve una persona que puede ejercer derechos y contraer obligaciones, obligaciones como velar por el bienestar público, el bienestar de sus ciudadanos. Y dos, también está bajo el derecho público, es decir, el Estado no está exento de el derecho público, sino que también cae bajo él. Las características principalmente es que es un solo Estado, tanto internacionalmente como internamente. Entonces, los demás países lo reconocen como un solo Estado y también él, en su interior, se reconoce como un mismo Estado, aunque hayan divisiones territoriales. También hay centralización política y descentralización administrativa. Esto quiere decir que el único Estado ejerce las funciones legislativas y judiciales, es decir, ejerce las funciones de hacer leyes, de reformar y cumplir la Constitución y pues de hacer que esas leyes se cumplan. Y la función administrativa es ejercida tanto por las autoridades nacionales como por las autoridades territoriales. Entonces, aunque todos estemos regidos por unas mismas leyes y una misma constitución, las entidades territoriales tienen autonomía para ejercer su propia administración, la administración de sus recursos, la administración de las cosas más inmediatas del territorio. Otra cosa es que, aunque las entidades territoriales tienen poder administrativo sobre sus territorios, ellas no pueden crear sus propias leyes, pueden administrar justicia, pero siempre y cuando sea bajo las directrices nacionales de lo que llamamos la rama judicial. Y tercero, son parte de la rama ejecutiva, es decir, representan al Estado en sus territorios. Ejercen una función administrativa regida por la Constitución y las leyes. Entonces, de estas tres ramas del poder público que vimos, hay una que es la rama ejecutiva, o también conocida como la rama administrativa, y las entidades territoriales hacen parte o están cobijadas bajo esa rama ejecutiva. Y en ese sentido pueden ejercer funciones administrativas, pero tienen que regirse por lo que digan las leyes y la Constitución, es decir, por lo que digan la rama judicial y la rama legislativa. El tercer punto que vamos a ver hoy es que es un Estado federal. Entonces, en un Estado federal, el poder se distribuye entre el nivel central y diferentes comunidades locales sobre las cuales tiene jurisdicción el Estado federal. ¿Qué es un Estado federal? De nuevo, es una manera de organizar el Estado, que básicamente es que hay diferentes estados que se asocian y se someten a un mismo poder, a un mismo y único poder. Estos estados que se asocian conservan su independencia. ¿Cómo está organizado? Entonces, hay un estado federal que tiene constitución y órganos que ejercen las funciones del estado, como ya habíamos dicho, la legislativa, la judicial y la administrativa. Y además hay un conjunto de estados federados que corresponden a las secciones territoriales del estado. Estos estados federados también tienen sus propios órganos que ejercen todas las funciones del Estado y no están sometidos al Estado federal. Entonces, a diferencia de un Estado unitario, los estados federales no están sometidos
a una misma ley y a una misma constitución, sino que cada uno de estos estados se asocian y se ponen bajo un único poder, pero cada uno de ellos conserva sus capacidades, sus funciones estatales, como de legislar, de ejercer el poder judicial y el poder administrativo. Las características básicamente es que internacionalmente a estos estados federales se les reconoce como un solo estado, es decir, los otros países lo reconocen como un solo estado, pero ellos internamente se reconocen con una pluralidad política, es decir, de nuevo, que cada uno de los estados que lo componen tiene su propia autoridad política. Eso sería todo por hoy. Les voy a mandar un taller que tiene 4 preguntas. Ahí están las instrucciones para que lo lean, respondan basándose en esta presentación o en lo que ustedes ya conocen, en lo que ustedes ya sepan. Le pueden preguntar a sus familiares, a sus amigos, pueden investigar en libros, en internet, lo que quieran. La idea es que aumentemos nuestro conocimiento, entonces pueden recurrir a lo que necesiten para hacer el taller. Y eso sería todo por hoy. Los invito a que sigamos aprendiendo juntos.